Hola, buen día. Soy Rafael García y agradezco mucho la oportunidad de participar con esta ponencia en torno a la obra de la poeta Isabel Fraire. Y he elegido titular a esta ponencia La poesía y el jardín en la mirada de Isabel Fraire. Para contextualizar un poquito, esta obra se enfocará en el poemario Poemas en el regazo de la muerte, publicado originalmente en 1977 y obra acreedora del premio Javier Villaurrutia al año siguiente, en el 78. Bueno, comienzo. Bueno, si bien desde los primeros poemarios Isabel Fraire obtenido relevancia, buenas críticas por parte de distintos poemas, poetas, bueno, con este poemario y obviamente el prestigio del premio, se convirtió en una poeta, vamos a decir, de más relevancia nacional. Eh, Isabel Fraire. En este poemario, Fraire logra un estilo que destaca mucho por su diafanidad, ¿no? Por una expresión clara, sencilla, ¿no? Eh, este poemario contiene un discurso poético que invita a reflexionar o plantea a través de la figura del jardín una mirada artificial, eh, eh, restringida, limitada y limitante, y a la vez nos invita a salir de esa mirada y practicar otras formas de habitar y de liberar el mundo y de liberarse de esta percepción domesticada. Eh, Fraire, en este poema me voy a enfocar un poquito en el proceso o procedimientos que utiliza la autora para ofrecer este mensaje poético, ¿no? Y este discurso. Bueno, la figura del jardín es muy recurrente en este poemario, ¿no? Incluso hay cuatro poemas, hay una secuencia de cuatro poemas en los cuales se plantea el término del jardín, se utiliza y se realiza una alegoría eh, que desborda el poema, vamos a decir, individual, se enfoca eh, es a través de varios poemas, se realiza una alegoría en la cual se exploran distintos sentidos para plantear a través del jardín lo que es esta mirada artificialmente construida. Bueno, antes de continuar, eh, quiero nada más retomar un poquito una definición de Enrique Orbán en torno al símbolo. Enrique Orbán menciona, el símbolo no es un signo construido artificialmente. Eh, el símbolo florece en el alma espontáneamente para anunciar algo que no se puede expresar de otra manera. Es la única expresión de la cosa simbolizada. Más adelante menciona que la alegoría, por otro lado, es una figura más o menos artificial de las generalidades o abstracciones que sí se pueden expresar de otra manera. Entonces, Corbán distingue mucho símbolo y alegoría. Y nos dice que el símbolo es algo que conduce siempre afuera de este mundo. Bueno, yo voy a primero empezar definiendo al jardín como una alegoría, en el sentido más tradicional, ¿no? De una metáfora continuada, en este caso a través de distintos poemas. Bueno, antes de entrar a la secuencia de poemas a la que me he referido, cabe mencionar que hay varios poemas, en este poemario, Poemas en el regazo de la muerte, está dividido en varias secciones y hay varios poemas que desde el principio que abordan el tema de la mirada desde otra perspectiva, ¿no? Uno de ellos compara con el acto de mirar un árbol, en otro se compara con un marco que limita el concepto del mundo. Entonces, a través de distintos poemas se establece esta visión de una mirada limitada, ¿no? Pero en los poemas en que me ocuparé un poco más,
se elabora a través específicamente de la figura del jardín. Es un conjunto de 4 poemas, incluidos en la primera sección. Bueno, el primero de ellos menciona, lo voy a leer, les ofrezco una nueva definición del hombre. El hombre es el animal que hace jardines. Tan específicamente humano es el jardín como la pirámide, el acueducto, el palacio o el edificio de departamentos. Entonces, en este caso, se contrasta, se plantea el jardín como un producto humano. Y recuerda mucho una definición muy clásica de Juan Eduardo Cirlot. En su diccionario de símbolos, él menciona, cito, que el jardín es el ámbito de la naturaleza que aparece sometida, ordenada, seleccionada, cercada. Por eso, constituye un símbolo de la conciencia frente a la selva o inconsciente, como la isla ante el océano. Eso nos dice Juan Eduardo Cirlot. Entonces, llama la atención que esta alegoría del producto humano nos recuerda mucho a esta definición clásica en otro diccionario de símbolos, Hans Biedermann, se habla de algo similar, ¿no? Sí, un significado positivo, pero es un trozo de naturaleza cuidado artificialmente, siempre el jardín como símbolo. En otro poema que sigue de esta secuencia, menciona Isabel Freire. El jardín tiene muros o finge no tenerlos. Quien tiene muros sabe y acepta que su jardín es un refugio del oleaje caótico, imperfecto, de la realidad circundante. Quien no los tiene, pretende que su jardín se extiende más allá de sus límites, que equivale al universo, que todos pueden entrar en su jardín. Entonces, en este otro poema, Freire nos recuerda ese sentido del jardín como algo limitado, algo cercado, ¿verdad? Entonces contrasta un poco la definición con esta, eh, perdón. Entonces nos habla del jardín como algo cercado y dentro de ese cerca, esos límites, el jardín ofrece una seguridad, pero a la vez que Freire le da un sentido negativo, ¿verdad? Freire no está hablando del sentido positivo del jardín, sino más bien le da la vuelta a ese sentido positivo y más bien trata de denunciar que es algo que nos encierra. Bueno, en el tercer poema de esta secuencia de poemas en torno al jardín, Freire continúa elaborando y aquí sí le da un sentido más positivo. Voy a citar algunas frases específicas. Freire menciona, en la quietud artificial y protegida del jardín, el tiempo se suspende, hasta el arte y la historia se evapora. Estoy citando algunos fragmentos solamente. En un momento pudo parecer que ocultaban un excelso secreto. En el jardín nos dimos cuenta de que lo que ocultaban era tan solo la vida, aunque también flores de un jardín imaginario sean formas de vida. Este último estrofa, flores de un jardín imaginario sean formas de vida, nos habla de otro sentido del jardín, ahora de un sentido positivo, sí, pero esas flores de jardín son el arte, ¿no? Las flores son, en otro diccionario clásico, Alain Gervin, de Alain Gervin y Jean Chevalier, mencionan que una de las características más comunes de los jardines de distintas culturas son precisamente que las flores, ¿no? En algún momento mencionan ningún jardín sin perfumes, ¿no? Y en distintas culturas las flores de los jardines están asociados a un sentido positivo. Bueno, aquí que Freire nos plantea las flores como el aspecto más positivo del jardín, aquel que siempre
Es aquel sentido por el cual vale la pena, vamos a decir, eh, tener este jardín. Es el arte. Las flores del jardín son el arte. Y ahí es donde se vislumbra el sentido más edénico, que se refleja también en distintos diccionarios de símbolos. Casi siempre el jardín simbólicamente es algo positivo. Bueno, las flores son lo positivo en este discurso poético de Isabel Freire. Bueno, por último, hay un cuarto poema que también en el cual Isabel Freire continúa elaborando sobre la figura del jardín. Y voy a citar nuevamente solo algunos fragmentos de esta metáfora continuada. Ahí está el jardín. Desde que llegamos hemos estado pensando plantar más flores, arrancar las hierbas, quitar una pila de basura que hay en un rincón. Una o dos veces lo hemos regado. Y unas estrofas más adelante menciona, desde entonces, cada 3 o 4 días decimos, hay que comprar semillas, abonar la tierra, regar, cortar las flores secas. Quizás lo hagamos. Entre tanto, el jardín sigue su propia vida y nosotros la nuestra. Entonces, en esta último plantea una separación, es decir, sí, el jardín era una construcción humana limitada, cercada, que hacía que a veces nosotros pretendemos no estar cercados, con un sentido positivo a través de las flores, pero aquí hay una separación, es el punto final del jardín. Y hay otra obra, Libro de los Símbolos, publicado por Taschen, en el cual se menciona que un jardín, nunca podemos, voy a citar, nunca podemos del todo domesticar un jardín, como tampoco nos es posible domeñar el alma. Entonces, aquí se nos habla del sentido más, vamos a decir, donde se corta esta relación con el jardín. Entonces, bueno, en esta metáfora continuada, que a través de 4 poemas, tuvimos distintas facetas del jardín, desde la creación humana, los límites, las flores o instantes paradisíacos, edénicos, ¿verdad? Y por último, la separación. Hay un momento donde el jardín ya dejamos de controlar este artificio. Bueno, entonces, en esta alegoría que tenemos a través de distintos poemas, se nos presentan distintas facetas del jardín. En el discurso poético que planteamos en un principio, no está realizado a través de figuras crípticas o rebuscadas, sino que al revés se busca la comprensión, la claridad, la diafanidad, la transparencia, ¿no? Eh, no obstante, hay en este discurso una propuesta clara que no es ligera, que es el de abandonar, o propone un cambio de nuestra relación con nuestra propia mirada de percibir el mundo. Freire en su poesía utiliza un procedimiento clásico, el cual es la alegoría para comparar elementos, la mirada y el jardín, pero cabe destacar que cada una de las descripciones de la mirada tiene resonancias simbólicas, ¿no? Como mencionamos, todos los 4 poemas, cada uno de ellos se puede relacionar con sentidos y los estudiosos del simbolismo han hallado en distintas culturas. Juan Eduardo Cirlot, Alain Gervais, Jean Chevalier, Hans Biedermann. Entonces, todos ellos han abordado estos sentidos, los cuales plantea eh, Isabel Freire en su alegoría, ¿no? Si tomáramos, vamos a decir a pie juntillas, la definición que expresé al principio de Enrique Orbán, pues esto sería lo que él llama una degradación de la metáfora. Pero aquí yo creo que cabe recordar a Juan Eduardo Cirlot, quien también, retomando algunas frases del mismo Corbán, él mencionaba que hay casos en los cuales los elementos de la alegoría
son simbólicos y en nada se distinguen de los verdaderos símbolos. Cito un poquito más. Menciona que podemos hablar de un reino intermedio de imágenes creadas conscientemente, aunque utilizando experiencias ancestrales que pudieran deberse a sueños o visiones. Él menciona que dos casos donde sucede esto son el tarot y el arte, precisamente, ¿no? Entonces, en este caso, pudiéramos hablar de un caso donde hay este reino intermedio, que por un lado se hace una alegoría claramente con el procedimiento más tradicional de una metáfora continuada para comparar dos elementos, pero cada uno de los elementos que se utiliza en la comparación tiene resonancias simbólicas que nos permiten asociarlo a esta parte intermedia. Entonces, creo que este es uno de los procedimientos simbólicos que utiliza. Cabe destacar otra cosa. Enrique Orbán mencionaba que un símbolo siempre conduce fuera de este mundo, ¿no? Significados o sentidos espirituales, metafísicos. Bueno, pues con Isabel Fraire estamos, recordemos que es una poeta que publicó El Corno Emplumado, que muchos de sus poemas hablan de un cambio en la relación con la que vemos el mundo, etcétera. Estamos hablando de una poeta que vivió en una época donde hubo un cambio de espiritualidad, una apertura a nuevas formas de practicar o vivir la espiritualidad. Entonces, pues el sentido del símbolo no es igual que el tradicional, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de símbolo. Disculpen. Ok, estamos hablando de otro tipo de símbolo, no es, si cambió la espiritualidad, también cambian los símbolos, la forma, los procedimientos poéticos. Entonces, nuevamente estamos ante un caso de este reino intermedio que nos permite eh, crear otro tipo de símbolos. Entonces, bueno, solo eh, para retomar, Freire en este poemario nos invita a abrir la mirada, a cambiar nuestra relación con la manera en que hemos entendido el mundo, a distanciarnos y dar un giro a esa mirada artificial que nos hemos construido y que nos encierra. Nos invita a realizar esto, ¿no? En un poema de la segunda sección de este mismo poemario, ella elabora con el símbolo del tigre, elabora todo lo opuesto a lo que hemos dicho aquí, ¿no? Describe o plantea el símbolo al tigre como todo lo indomesticado, lo que no podemos controlar, lo caótico, y nos dice, déjalo entrar, ¿no? Entonces, nos invita a dejar entrar esas miradas a lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, estos poemas que he escrito, En torno al jardín, representan una manera de configurar lo que es un tipo de mirada, pero a la vez son en el marco de todo el discurso poético, nos invitan a realizar otra cosa, ¿no? Entonces, precisamente lo pues. Entonces, concluyo diciendo que en el lenguaje poético utilizado por Freire, desde el punto de vista alegórico, se describe una relación del hombre con su propia manera de habitar el mundo, de conseguir la naturaleza desde la domesticación, el control, la cosecha de ciertas flores o instantes y también la separación. Todo ello es desde el punto de vista alegórico, pero también tiene un sentido simbólico. Y desde el punto de vista simbólico, el poemario de Isabel Freire es una invitación a dejar entrar al tigre. Muchas gracias.